Les pido que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Jeremías, profeta que exhortó, profeta que habló, profeta que amonestó al pueblo de Israel, específicamente al reino del sur, a Judá, ¿verdad? Al reino de Judá. En los últimos años habían cometido adulterio, fornicación, y me refiero a adulterio y fornicación espiritual, porque habían dejado al Señor, habían dejado a Jehová y se estaban corrompiendo con los ídolos, imágenes de las naciones circunvecinas. Había incrementado la maldad del pueblo del reino del sur. Había injusticia, había inmoralidad, había corrupción, había, digamos que, mucha pobreza. Los jerarcas, los príncipes, digámoslo así, ya no les importaban los pobres, ya no ayudaban a los pobres. Entonces Jeremías exhorta y les pide que regresen, que se arrepientan y que regresen al camino del Señor. Qué tan grave era ya el pecado de Judá, que estaba escrito con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de su corazón. Estaba metido el pecado ya de Judá en todo su corazón, en toda su alma. Era imborrable ya, era imborrable. Esculpido, dice, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿A qué se refiere con que estaba el pecado de Judá escrito, esculpido en los cuernos de sus altares? Las naciones paganas, ¿sí? Estaban, los nombres de los ídolos de esas naciones estaban esculpidos, escritos en los cuernos de sus altares. Por eso mi Señor también les dice así: su pecado está esculpido en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. Altares de las deidades paganas. Versículo 2 dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Versículo 2 dice que el pecado de Judá está escrito, ¿verdad?, con cincel de hierro y con punta de diamante, y mientras sus hijos se acuerdan de sus altares. Aquí menciona a una imagen de Acera. ¿Qué es una imagen de Acera? Acera era una diosa pagana que rendía culto a la naturaleza. Le rendía culto a la naturaleza. Era la diosa de la naturaleza, la imagen de Acera. ¿Creen que ese culto a esa diosa pagana ha dejado de existir en el mundo actual? No ha dejado de existir. La gente endiosa la naturaleza. La gente adorna un jardín con flores, con plantas de diferentes tamaños, de diferentes colores, y le rinden honor y adoración a esos jardines.
Yo cuando voy a correr a viveros, me he encontrado con mujeres que abrazan los árboles. Que abrazan los árboles y le están hablando al árbol, pensando que el árbol es una deidad, o pensando que el árbol le va a dar energía a esa persona. Y yo me le quedaba viendo y yo, ay, Señor mío, por favor. Eso es ignorancia. ¿Quién hizo ese árbol? Dios. ¿A quién le debes de dar honor, adoración? ¿A la creación o al que lo creó? Pues al que lo creó. Como dice la palabra en Romanos 1, la gente necia le rinde culto y adoración a la creación y no al que creó las cosas. ¿Sí? Entonces esta imagen de acera todavía existe. Es el culto a la naturaleza. Se llama panteísmo. Panteísmo. Que yo sí me acerco y admiro esta planta y pienso que aquí está Dios. Porque Dios la hizo. Y la admiro y la adoro y pienso que es Dios. No es Dios, es una creación de Dios. Tenemos que adorar al que está en los cielos, no a la creación. Entonces es increíble que todavía se le rinda culto a la naturaleza. Y aquí en este versículo dice que sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Cuando se refiere a la palabra en todos tus lugares altos, se refiere a que tenían esa costumbre de que esos altares a los dioses paganos los construían en montañas altas, en colinas, arriba en las colinas estaban los altares de las deidades paganas. Entonces, aquí mi Señor, por medio de Jeremías, les dice que todos los tesoros del reino de Judá entregaría al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Van a venir de otros lugares y te van a saquear todas tus pertenencias, todo lo que tienes, todos tus tesoros, por el pecado de idolatría que tienes. Y perderás, dice, la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. El peor pecado que el Señor Dios no tolera es la idolatría. Es la idolatría, es abominación para mi Señor el tener ídolos. Y no nada más tener imágenes, estatuas, esculturas, y te rindes y te inclinas, sino pueden ser ídolos en nuestra vida también como cristianos. El amor al dinero, el trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que me distraiga del culto y adoración a mi Señor Dios, eso es un ídolo. Tenemos que adorar al Señor por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y eso es idolatría. Y mi Señor se pone celoso de que nos distraigan otras cosas que el verdadero culto a nuestro Señor Dios bendito y santo. Le dice en el versículo 4: y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre
en Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Versículo 49. Si ustedes escudriñan esta parte del Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1, del 1 al 14 nos habla de las bendiciones de la obediencia. El Señor nos va a bendecir de todas estas cosas. Le estaba hablando al pueblo de Israel y les iba a dar todas estas bendiciones si lo adoraban a Él. Pero del versículo 15 al versículo 68, que son más versículos, ¿verdad?, que hablan de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia al Señor. En el versículo 49, Deuteronomio 28, 49, dice el Señor en su palabra: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esa era una consecuencia de la desobediencia. Una nación extranjera te iba a invadir, te iba a cautivar y te iba a llevar lejos. Una nación que no entiendas el habla de esa nación. ¿Y qué nación fue? Babilonia. Babilonia. Si ustedes se dan cuenta, hay una doble profecía aquí. Hay una doble profecía, porque dice que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Fue Babilonia primero, Nabucodonosor, ¿verdad? Tercero fue el que invadió, saqueó, incendió Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios de oro a Babilonia, y a toda la gente, ¿verdad? La mayoría, no toda, la mayoría de la gente se la llevó cautivos a Babilonia. Los pobres se quedaron, pero digamos que clase media para arriba se los llevó cautivos Nabucodonosor. No nada más se cumplió con Babilonia, se cumplió ¿con quién? ¿Quién tenía un estandarte con un águila volando? El Imperio Romano. El Imperio Romano también estuvo bajo su yugo el pueblo de Israel. ¿Sí? No nada más fue una vez, fueron dos: Babilonia y Roma, la que estuvieron subyugando al pueblo de Israel. ¿Sí? Esta palabra se cumple al pie de la letra. En Jeremías 17, regresemos por favor. Versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es muy clara la palabra, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tenemos que poner la confianza ¿en quién? En Jehová, en el Señor. No podemos confiar en el ser humano. El ser humano nos traiciona. Somos traicioneros. Somos de doble ánimo. Somos una cosita especial, ¿verdad? Los seres humanos. Somos una cosita especial. Y todos, porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios. No hay nadie que diga yo no he pecado, soy totalmente íntegro. No hay nadie.
Entonces, si somos así, pues no debemos de confiar en el hombre, porque el hombre es así, el hombre es pecador. Somos pecadores. Y así lo dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pone su humanidad, su carne por su brazo, como su brazo, hasta su brazo derecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces traicionan? Se traicionan unos a otros. Y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? En Isaías 31, vamos a Isaías, por favor. Versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Ay, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. El Egipto todavía era una nación que tenía un ejército grande, todavía era una nación que tenía muchos caballos de guerra, muchos jinetes. E Israel hizo alianza con Egipto para que los ayudara en contra de sus enemigos. Por eso aquí el profeta Isaías dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Vienen, van y consultan, van y piden ayuda a los incircuncisos. Van y piden ayuda a los del mundo. Van y piden ayuda a los que no son cristianos. En vez de que nosotros, entre nosotros, nos ayudemos. El pueblo de Israel había descendido a Egipto por ayuda. Confían en caballos, su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos pedimos ayuda por otro lado? Acudimos a alguien que no es cristiano. Acudimos con los inconversos por ayuda. Y no doblamos rodilla ante el Señor, ante Jehová, y le pedimos con todo nuestro corazón que nos saque del problema, nos saque del apuro en el que estamos. Le pasó a Israel. Fue y pidió ayuda a Egipto, hizo alianza para que unieran fuerzas y derrotaran a sus enemigos. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. O a veces vamos con alguien que es influyente, ¿no? Que es influyente, que tiene los medios, pero sin antes consultar a Jehová si está bien lo que voy a hacer o está mal lo que voy a hacer. Siempre, hermanos, siempre, cualquier cosa, problema, situación en la que estemos, siempre consultemos a Jehová. Siempre. Pidámosle dirección, pidámosle ayuda antes de tomar una decisión. Decirle: Señor mío, tengo este problema, ¿qué hago? Dame tú la solución, dime qué tengo que hacer, Señor. Y esperamos la respuesta. Esperamos la respuesta. Regresemos a Jeremías, por favor. El que confía en el hombre, ¿verdad? Es maldito.
Y el que confía en el hombre, dice la palabra en el versículo 6, que será como la retama en el desierto. ¿Qué es la retama en el desierto? Un arbusto raquítico. ¿No los han visto? Esas varitas así, todas feitas, cafecitas, que están en zonas áridas, zonas secas. Esa es una retama, un arbusto raquítico. Café, que se ve feo. Así es el que confía en el hombre. Así lo está comparando Jeremías. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Ahí en el desierto morará, entre el calor árido, sin agua, ¿verdad? Ahí va a estar viviendo, en su desierto toda la vida, en tierra despoblada y deshabitada. Así lo compara mi Señor Dios al que confía en el hombre. Va a ser como una retama en el desierto, todo árido, sin agua, todo deshabitado, sin nadie que te ayude. Luego el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Bendito el varón. Quiere decir que si nosotros nos acercamos al Señor con todo nuestro corazón a pedirle ayuda, socorro en todas nuestras necesidades, vamos a ser benditos. Hay bendición. Hay bendición ahí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hace 8 días estábamos hablando de Proverbios 3, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar mis caminos torcidos, llenos de problemas, llenos de complicaciones, pero debemos de rendirnos a Él, confiar en Él. Y esas carreteras sinuosas se van a volver carreteras rectas en nuestra vida. Jeremías 15, vamos a Jeremías 15, dos paginitas para atrás. Jeremías 15, 19, nos dice el Señor en su palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Sí, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué bendición, qué promesa del Señor. Sí, si te convirtieres, pero de verdad, hermanos, que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, no del diente al labio, como decía el pastor Martes. Soy cristiano y hasta se nos llena la boca al decir soy cristiano. Sí, pero de verdad haya una conversión genuina en nuestro corazón. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿De qué nos va a restaurar el Señor? De este mundo, de toda la influencia que tenemos de este mundo, de nuestra naturaleza pecaminosa, de toda doctrina, de toda filosofía, de toda ideología que el mundo a través de los siglos ha impuesto. Y ahí va el mundo como borriguitos, pescando filosofías de aquí, pescando filosofías de allá, y se arman un criterio de todo lo que tienen en el mundo. Y eso es lo que creen. Ya mencionamos una doctrina, el panteísmo. La gente adora la naturaleza como si fuera Dios, ¿verdad? El humanismo, tú eres tu propio Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras. Si a ti te place lo que te plazca, hazlo, porque te lo está pidiendo tu cuerpo. Vean nada más, ese es humanismo. Eso es humanismo. Entonces todo eso
Señor Dios nos va a restaurar. Nos va a restaurar de toda esa influencia del mundo. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si sacas de ti todo lo vil, y se queda nada más en ti lo precioso, ¿verdad? Serás como mi boca. Serás como mi boca. Imagínense, seremos como la boca de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Jesucristo? Porque el Señor nos pide que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos dejamos restaurar, dejamos que Él sea el alfarero, nosotros ese barro que nos va moldeando. Si de repente ese barro se enoja y le está diciendo al alfarero, no me gusta que me hagas de esa forma, hazme de esta otra. Pues el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el alfarero? Se va a retirar y se va a ir. Nos tenemos que dejar. Nosotros tenemos que dejar que el Señor nos moldee para que saquemos lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, es promesa. ¿No les gustaría hablar como habla Dios? ¿No les gustaría hablar como habla el Señor? Serás como mi boca. Que todo lo que pensemos esté de acuerdo a como piensa Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Tenemos que convivir con el mundo. Tenemos que convivir con el mundo. No vamos a estar aislados en una burbuja. Pero cuando estemos en el mundo, conviviendo con la gente del mundo, que ellos se conviertan a mí. Y no me vaya yo de pago otra vez al mundo, ¿verdad? A hacer lo que yo hacía antes. Es lo que nos pide Jeremías. Conviértanse ellos a ti. Y no te conviertas tú a ellos. ¿Sí? Regresemos a Jeremías 17, por favor. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No va a ver, dice, no va a ver cuando venga el calor, no lo va a sentir. El calor de 40 y tantos grados no lo va a sentir ese que está ahí, ¿verdad? Pegadito al lado de esa agua. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Qué maravilla! Aquí Jeremías toma esta porción del libro de los Salmos. Salmo capítulo 1 nos habla de que el que confía en el Señor, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Será como el árbol plantado junto a aguas, ¿verdad? Eso nos lo dice el Salmo 1. Jeremías toma el Salmo, una porción del Salmo 1 y lo pone aquí, en esta parte. Y hace una comparación. El que confía en el hombre es maldito. Maldito el varón que confía en el hombre. Y ese que confía en el hombre va a ser como esa retama en el desierto. Que es la retama, ese arbusto raquítico, feo, que está en los desiertos. Así va a ser la gente que confía en la gente. Va a ser así. Como esa retama en el desierto, todo árido, sin agua, sin habitantes, sin nadie. Luego en el versículo 7 nos dice, bendito el que confía en Jehová, bendito va a ser.
y será como ese árbol plantado junto a las aguas, ¿verdad? Que no va a sufrir del calor que va a haber. Y aunque sea tiempo de sequía, va a haber fruto en ese árbol. Así son los que confían en Jehová. Que aunque ahorita estemos en tiempo de crisis y de situaciones complicadísimas en el mundo, si nosotros vivimos pegados a la palabra del Señor, vamos a ser como ese árbol. Que aunque haya problemas, situaciones adversas, complicaciones en la economía, siempre vamos a tener fruto, porque el Señor va a estar ahí con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros, ¿sí? En el versículo 9 dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos pone cada clareta, ¿verdad? El corazón nos engaña de tal manera que el que está casado, de repente, en X lugar, una muchacha le guiña el ojo o lo trata amablemente, y ya de repente, ¡pum!, se fue de Pablo la persona, el señor, la señora, no sé. Hoy le intereso. Y hoy empieza a enredarse y ¡pum! Viene el adulterio. ¿Y qué viene después del adulterio? La desintegración familiar. Y vienen los problemas. Todo por ser como David, ¿verdad? Que David se fue, era el tiempo de la guerra, donde los reyes iban a guerrear, y David se quedó en su casa, ¿verdad? Viendo el Sky, viendo el Easy TV, ¿verdad? ¿Sí? Y de repente ve por el balcón que estaba una mujer ahí bañándose, ¿verdad? Y no fue para agarrar ni voltearse. No. Se pareció a los ojos de Roger Rabbit, ¿no? Vio a la mujer y se fue de fondo. ¿Y qué pasó? Cometió adulterio. Y luego asesinato. ¿Y luego qué pasó? Toda la vida familiar fue destruida. Sus hijos. Hubo problemas, hubo muerte, hubo incesto. ¿Sí? Porque se fue con toda la vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque el corazón es parte de mi mente. Y mi mente parte de mi cuerpo, parte de mi ser, de mi carne. ¿Confiamos en la carne? No, ¿verdad? No. ¿En quién tenemos que confiar? En Jehová. Por eso es engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? A veces nos justificamos y pensamos que pues nadie me ve, ¿no? Nadie me ve. ¿Qué tanto es tantito? Si lo hizo el vecino, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Situaciones que no se deben de hacer en nuestra vida. Y ahí como que queremos engañar a nuestra conciencia para poder hacer eso. Dice la palabra en Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 25. Proverbios 28. Versículo 25. Amén, hermanos. Amén. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón quiere decir que el corazón es necio. Somos necios. No entendemos.
que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que camina en sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La del mundo o la de Dios? La de Dios. La de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a caminar en esa sabiduría? A través de su palabra, buscando su rostro en su palabra. De esa manera nosotros vamos a buscar la sabiduría, porque en la palabra de Dios hay sabiduría, y el Señor nos da la sabiduría si buscamos su rostro, si buscamos su palabra. Aquí en Proverbios 26, Proverbios 26, versículo 24, dice la palabra del Señor: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Esas personas que son demasiado amables y demasiado cariñosas y se sienten a veces esa falsedad, caray, tengamos cuidado. El que odia disimula con sus labios y te habla de una manera diferente, que hasta dices: oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué me hablas de esa forma? No. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Es alguien que no es sincero, que siempre va a tener caretas y caretas y caretas, y no siempre va a hablar con sinceridad. Hay que tener cuidado. Cuando hablare amigablemente, no le creas. No. Sobre todo, a veces le dan a uno en el ego, ¿no? Le hablan a uno con salamería, con lisonja, pero no son sinceras a veces esas palabras. Algo quieren. Tengamos cuidado. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. 7, no nada más una, 7 abominaciones hay en su corazón. Sí. Esa gente demasiado amigable, que te está chuleando todo el tiempo. Ay, qué bonita se te ve esta, qué bonito se te ve así, pero por adentro. Tengamos cuidado. Es engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Proverbios 19. Versículo 21. Dice el Señor en su palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos tener muchos pensamientos los seres humanos, ¿verdad? Muchos pensamientos, pero no confiemos en ellos. Confiemos en el Señor. Por eso nos dice Proverbios 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia, porque nuestro corazón nos puede engañar, nos hace creer cosas que no son, nos hace sentir cosas que a veces no son. Ya se los expliqué. Alguna persona, alguna mujer que es amable con un varón casado, y el varón piensa que le está coqueteando, y no es así. A lo mejor la mujer es amable, así habla, o a lo mejor no, pero a veces nos vamos de pavo pensando cosas que no pensamos, que no debemos de pensar. Si de repente sentimos: Señor mío, ayúdame,
placa mi corazón, dame dirección a lo que estoy sintiendo. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Jehová conoce nuestro corazón. Versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe lo que pensamos. Es más, en su omnisciencia, Él sabe lo que yo no he pensado. Él ya sabe lo que voy a pensar. En su omnisciencia, Él escudriña los corazones. Por eso no lo podemos engañar a Él. Podemos estar viniendo los 3 días de servicio. Podemos tener a Jesús en nuestra boca todo el tiempo. Ser como los fariseos, que les gustaban las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Se echaban sus flecos de sus mantos y sus filacterias, ¿verdad? Para que fueran adorados por los hombres. Pero por dentro estaban vacíos. Mi Señor escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Y Él nos va a dar según la medida de lo que tengamos, así lo dice. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz, que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. ¿Quién es esa perdiz que cubre lo que no puso? ¿Qué es una perdiz? Es un ave que incuba huevos que no son de él, que no son de ella. ¿Sí? Agarra esa propia de lo que no es suyo. Yo aquí ya me senté, ya encontré un nidito, aquí hay unos huevitos y pum, me siento. Y ni siquiera son de él, son de esa ave. Hay un ave que es así, ¿verdad? Los que ven Animal Planet van a saber, si no, pues ahí en internet lo ven. Entonces, así lo compara mi Señor Dios con esa ave. Los que no están entregados al Señor y son de esa forma, como la perdiz que cubre lo que no puso. Pues llegó, estaban el nido, estaban los huevos y pum, se sentó. Y de aquí ya no me muevo. De aquí no me muevo, estos ya son míos. Pero no te costó poner esos huevos, ¿verdad? No le costó a esa ave poner esos huevos. Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona riquezas. Así lo compara. El que se enriquece de manera ilícita, ¿verdad? Sin que le haya costado mucho esfuerzo obtener sus riquezas, sus negocios. Es como esa perdiz, que no le costó lo que trabajó. De esa forma lo compara. Es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Y sabemos qué significa la palabra insensato. Para el que no se vea tan feo, en su postrimería será tonto. Tonto. ¿Y qué es la postrimería al final de tu vida? Ya cuando estés grande. Y tenemos un ejemplo, pero a la medida. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Se convirtió en el hombre más rico del mundo, hasta en Forbes estuvo ahí, ¿verdad? En la revista Forbes, como los hombres más ricos del mundo. Tuvo millones y millones de dinero, pero ¿de qué forma los ganó? Ilícitamente. A la mitad de su vida las dejará.
Todavía es joven, ¿verdad? No está tan grande. A la mitad de su vida las deja. Fueron quitadas porque fueron ganadas de manera ilícita. ¿Sí? Fueron tomados esos huevos de manera fraudulenta, como esa perdiz. Y al final de su vida, encerrado en esa cárcel, será insensato. Ahí se va a quedar, ¿verdad? Encerrado. Y con un dolor en su corazón porque no puede ver a su mujer y no puede ver a sus hijas, porque se ve que ahí hubo un especial cariño por esas niñas. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que actuar? Confiando en Jehová completamente. Que nuestra directriz sea el Señor en todo lo que hagamos. Versículo 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Así es. Trono de gloria, excelso desde el principio, excelente desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Qué nos quiere decir ahí Jeremías? Ese trono de gloria, que es Jehová, que es excelso desde el principio, ¿verdad? Nuestro Dios bendito, es el lugar de nuestro santuario, el lugar que nos corresponde estar, el lugar al que tenemos que acudir, el lugar al cual tenemos que llegar, el lugar al cual nosotros tenemos que doblar rodilla y pedirle consejo. El trono de gloria de nuestro Señor Dios bendito. Y no confiar en el ser humano, sino confiar en Jehová. ¿Sí? Versículo 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Quién dice amén a esa palabra? Amén. Amén. Manantial de aguas vivas es nuestro Señor, y ya lo hemos explicado aquí muchísimas veces. En el Evangelio de Juan capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos se para y le dice a todos los que están ahí presentes que mi Señor Jesucristo es manantial de agua viva, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo correrán de él ríos de agua viva que salten para la vida eterna, que salten para la vida eterna. Y esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Ese río de agua viva que restaura, ¿verdad? Erosiona ese río, va cambiando, va transformando el surco de ese río. Nuestro Señor Jesucristo no nos dio aguas estancadas, ¿verdad? Donde llegan los mosquitos y toman de esa agua fea y van y pican a la gente y se convierten en dengue, en chikungunya, en zika, en todas esas enfermedades. No es un agua estancada la que el Señor Jesucristo nos dio. Nos dio un agua viva, su Espíritu Santo, que nos restaura, que nos va limpiando todo lo malo, todo lo imperfecto, todo lo que no necesitamos para tener una vida y vida en abundancia en el Señor. Él nos transformando de gloria en gloria en la imagen de aquel que nos amó, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Oh Jehová, dice, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos transforma y nos ayuda a vivir una vida plena y abundante en el Señor. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hermoso versículo. Sáname, oh Jehová, estoy enfermo. Sáname, Señor, estoy enfermo de angustia
resentimiento, de rencores, de envidias, de iras, de contiendas. Sáname, Señor. Sáname, que tenga un corazón puro, limpio, para adorarte, para alabarte completamente. Es lo que nos dice el Señor. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Este versículo nos dice, nos sitúa en ese contexto de que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel hablaban sobre el comportamiento de Israel, el comportamiento de Judá, de que tenían que alejarse de los ídolos, tenían que alejarse de la idolatría, tenían que dejar de hacer alianzas con las naciones circunvecinas. Y los profetas anunciaban que si no se portaban bien, que si no se convertían al Señor con todo su corazón, iban a haber calamidades, invasiones. Entonces, aquí el profeta dice: he aquí que ellos me dicen. ¿Quiénes le dicen al profeta? Pues los judíos, los israelitas, ¿verdad? Que no creían en Jehová, que estaban en su pecado. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, haciendo alusión a la profecía de que iba a venir un pueblo de un lugar extraño, de una lengua extraña, del norte, y los iba a invadir. Entonces le contestaban a Jeremías: ¿dónde está Jehová? Que se cumpla su palabra. No hemos visto nada, no hemos visto que un pueblo con una lengua extraña venga e invada a Jehová, e invada a Israel, perdón. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. ¿Sí? Yo aquí puse abajito del versículo: muchos no tomaban en serio las predicciones que hacían los profetas del Señor. Pero ¿qué pasó tiempo después? Vino el cautiverio de Judá por Babilonia. Y al pie de la letra, como está escrito en Jeremías, así ocurrió. Se fueron cautivos, los cautivó Babilonia, se los llevó a Babilonia, quemaron el templo, quemaron la ciudad, y estuvieron, como dice la palabra de Jeremías, 70 años. 70 años en cautiverio. Por eso, hermanos, no dudemos ni así lo que está escrito acerca de lo que se viene, acerca de lo que ya estamos viviendo, porque todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Tengamos paciencia y pidámosle a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se vienen a este mundo, porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Después de las elecciones de Israel, van a dar ese plan de paz para los palestinos e israelitas. Jared Kushner, Donald Trump y compañía, después de las elecciones van a dar ese plan de paz. Aquí hablan sobre ese plan de paz en Daniel 9:27. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos, dice. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Entonces estamos viendo cómo se están cumpliendo las profecías, cómo se están cumpliendo las palabras del Eterno. Versículo 16 dice: mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia.
Jeremías le está diciendo al Señor, ¿verdad? Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Jeremías no ha llegado, se ha inclinado ante Jehová para incitar el castigo del pueblo, porque era perseguido Jeremías. Lo metieron en una cisterna, lo metieron a la cárcel y lo metieron en una cisterna sin agua, donde había puro lodo. Sufrió mucho Jeremías, porque les hablaba la verdad, les decía, pórtense bien, si no viene calamidad. Y sufrió bastante. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ese día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Lo que yo he hablado fue lo que tú me dices que hable. Eso es lo que le está diciendo. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. No me seas tú por espanto. Otra traducción dice, no seas para mí terror. No seas para mí terror, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Le dice el profeta a Dios, porque lo estaban persiguiendo, lo estaban amenazando, y como les digo, sufrió mucho Jeremías. Sufrió mucho Jeremías. Hermanos, hoy nuestro Señor nos ha hablado hermosamente acerca de que no debemos de confiar en el hombre, que no debemos de confiar en nadie más que en Jehová. Debemos de confiar en Él, para que no seamos como esa retama en el desierto, como esa plantita árida en el desierto que nadie le hace caso y se ve fea, sino que confiemos en el Señor para que seamos como plantas o árboles puestos en un lugar donde hay agua corriente. Vendrán sequías y no le afectarán, sino al contrario va a dar fruto. El Señor nos pide que demos fruto a través del Espíritu Santo. Busquemos al Señor. Versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré sano, porque tú, Señor, eres mi alabanza. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.